Dios le bendiga, buenos días, gracias por estar con nosotros en esta mañana, gracias por permitirnos llegar a su área y espacio personal en su vida, gracias por sintonizarnos aquí en nuestra página de YouTube. Hoy vamos a continuar en nuestra serie Fe que cabalga la tormenta y esta mañana nos estamos reuniendo aquí en las instalaciones de nuestra iglesia en el 700 Oeste, la Harbor Boulevard, a las 9 de la mañana. Les animo que vengan a alabar y adorar al Señor juntamente con nosotros. Hoy es nuestra quinta parte de una serie de 6 y hemos titulado, estamos considerando la idea de fe que cabalga la tormenta, venciendo el espíritu de ira. No, sin duda estamos viviendo en tiempos extraordinarios. Jesús dijo en Lucas capítulo 21, verso 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, cobren ánimo y levanten su cabeza porque se acerca su redención. Hay muchas personas que en estos momentos se están impacientando con las circunstancias que están rodeando sus vidas y quieren que esta tormenta se termine y que esta prueba se concluya, pero quieren que la vida regrese a su normalidad otra vez. Mira, en esta mañana tenemos que pedirle a Dios por fortaleza para cabalgar esta tormenta. ¿Por qué no levantas tus manos ahí en donde estás, en tu casa, en esta mañana, en donde estás, en tu carro, en tu hogar, y dile: Dios, dame la fuerza para cabalgar esta tormenta. El problema es el problema es que en cuanto más dure la tormenta y en cuanto más tengamos que esperar y en cuanto más se alarga el tiempo, aumenta la frustración. Y una de las causas principales de la ira o la frustración y el enojo es frustración que no ha sido resuelta. Cristo Jesús en la palabra de Dios nos da indicadores de los postreros días. El Señor dijo que iban a haber pandemias, iba a haber señales en la tierra y señales en los cielos, que las naciones iban a estar en una situación tensa en los postreros días. Y eso nomás son unas cuantas de las cosas que sabemos que Dios ha indicado que van a ser indicadores de los postreros días. Pero no nomás son estas cosas de pandemias, de señales en los cielos y en la tierra, pero también uno de los indicadores de los postreros días es la violencia y la ira que está fuera de control y el enojo. En Mateo capítulo 24, verso 37, Cristo Jesús dijo: como fue en los días de Noé, así también será en los días de la venida del Hijo del Hombre. ¿Y cómo era la situación en los días de Noé? En Génesis capítulo 6, verso 11 y verso 13, la palabra de Dios lee de esta manera. Dice: y el Señor juzgó la tierra delante de él y dijo que la tierra está llena de violencia. Dijo pues Dios en el verso 13 a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Uno de los indicadores, Cristo Jesús dijo, era que iba a ser los postreros días como los días de Noé. Y uno de los indicadores en los días de Noé era el enojo, la ira y la violencia. ¿No es eso lo que estamos viviendo en nuestro mundo, en nuestra nación ahora? Estamos oyendo, mirando violencia. Estaba escuchando el noticiero el otro día y estaban diciendo que uno de los estados en la Unión, aquí en los Estados Unidos, que la venta de armas han aumentado exponencialmente. Estamos mirando una ira que es un indicador de los postreros días. Y aún nosotros también en esta situación como cristianos, nuestra paciencia está siendo probada.
Y a veces cuando nos frustramos, nos empezamos a irritar y enojarnos más fácilmente con las personas que están a nuestro alrededor, y en vez de ser paciente y en paz o con calma, estamos enojados. En Santiago capítulo 1 versos 19 y 20, la palabra de Dios dice de esta manera: mis queridos hermanos, es Santiago hablando y nos está dando pautas para cómo remediar el enojo y la ira en nuestras vidas. En Santiago capítulo 1 versos 19 y 20, la palabra de Dios dice: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben de estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Verso 20, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Verso 21, por eso despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene el poder para salvarles la vida. Dile a alguien que está a tu alrededor: la palabra de Dios tiene el poder para salvar mi vida. Amén. Pero Santiago nos da una pauta en estos versos, porque está tratando de guiar la fe y la creencia de los creyentes. ¿Por qué? Porque nuestra fe va a determinar nuestras acciones. Una fe que nace adentro se tiene que mover en acción afuera de nuestras vidas. Hay un canto que cantábamos que decía: Jesús adentro, trabajando adentro, revelándose afuera. Oh, qué cambio tan hermoso en mi vida. El ser un cristiano dicta o tiene que determinar nuestras acciones. Nuestro carácter va a determinar nuestra conducta. Mi identidad en Cristo tiene que determinar mi actividad en el mundo en cual yo vivo. Y en Santiago capítulo 1 versos 19 al 21, Santiago da tres cosas que nos confrontan, que nos enfrentan nuestra vida para lidiar con el enojo y la ira. Hay tres cosas. Santiago dice en el verso 19, dice: queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar, lentos para hablar y enojarse, pues, y lentos para hablar y para enojarse. Hay tres cosas. Santiago dice: hay que ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarnos. ¿Por qué? Porque tenemos que actuar en la manera que Dios nos trata a nosotros. ¿Y cómo es que Dios nos trata a nosotros? Dios nos escucha rápidamente. Cuando clamamos a su nombre, Él responde rápidamente. No solamente nos escucha, pero Dios también nos entiende. En la segunda parte del verso 19 dice que hay que ser rápidos para escuchar y lentos para hablar. En otras palabras, hay que entender. Lentos para hablar. Si eres lento para hablar, eso quiere decir que estás escuchando. Y si estás escuchando, eso quiere decir que estás tratando de entender. Dios nos escucha rápidamente cuando le hablamos, pero Él no solamente nos escucha, pero Él nos entiende. Y porque nos entiende, nos lleva a la tercera clave, que dice que es lento para la ira, es tardo en enojarse. Cuando nosotros apropiamos estos atributos en nuestro carácter, en nuestro espíritu y en nuestra vida, vamos a parecernos más a Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús era lento para enojarse. Era lento para enojarse. La multitud estaba tratando de tomarse su vida, tomarle la vida a Jesús antes de la cruz. Y aunque estaban tratando de tomarle la vida y el Señor lo sabía,
que estaban tratando de tomarle la vida, Él siguió sanando, siguió dando palabras de vida, siguió levantando a las personas y animando a las personas entre la multitud. Era tardo, aunque Él sabía que estaban tratando de tomarle la vida, no se enojó, siguió sanando, restaurando y perdonando. Sabemos que Jesús es tardo para enojarse porque Él sabía que los discípulos en su momento más crítico de su vida, cuando iban a llevarlo y lo iban a prender para llevarlo a la cruz, Él sabía que todos los discípulos lo iban a desamparar. Y aunque Él sabía esto, que lo iban a dejar, Él siguió con sus discípulos, siguió amándoles, siguió enseñándoles, siguió teniendo compañía y compañerismo con ellos. ¿Cómo sabemos que el Señor era lento para la ira? No solamente siguió en las multitudes, no solamente siguió con sus discípulos, pero Jesús era lento a la ira porque aun cuando Él sabía que Judas lo iba a traicionar, que Judas lo iba a entregar, que Judas estaba robando del ministerio, el Señor siguió permitiendo a Judas que estuviera con Él y con el resto de los discípulos. El Señor es lento para la ira, y porque Él es lento, Él pide que nosotros también demostremos esa paciencia en nuestras vidas. Y Santiago nos da 3 claves para manejar el enojo. Y la primera clave que Él quiere que nosotros reflexionemos es que seamos rápidos para escuchar, rápidos para oír. En otras palabras, si vas a hacer algo primero, no seas el primero que responda. Sé el primero de no hablar para atrás, pero sé el primero para escuchar. Cuando tú no tratas de justificarte a ti mismo, cuando tú no tratas de defender tus acciones, si tú no tratas de ser el primero en una situación tensa para justificarte, sé el primero para escuchar. No seas el primero para hablar. ¿Por qué? Porque cuando tú buscas escuchar, eso te da un regalo tremendo en la vida. Y el regalo que el escuchar te presenta es con tiempo. Tiempo para calmarte. Cuando escuchas, tomas tiempo para calmarte. Tomas tiempo para permitir que la circunstancia, que el polvo que ha causado la situación, que se baje y que el aire se aclare y que todo sea más presente y más visible. Cuando tomamos el tiempo para escuchar, rápidos para escuchar. Cuando uno hace el esfuerzo de escuchar, le da algo de máximo valor, que es tiempo. Cuando tú escuchas a las personas, tiene un efecto en las personas. Cuando personas saben que tú los estás oyendo y tú los estás escuchando, eso trae paz a un corazón. ¿Por qué? Porque ellos saben que estás tratando de entenderlos. Estás tratando de entender su frustración, estás tratando de entender su dolor, estás tratando de entender su circunstancia. No solamente trae paz a las personas, pero también cuando uno escucha eso, mengua el temor. Minimiza el temor, reduce la frustración. Cuando uno escucha eso, trae sanidad a dolores y trae sanidad a quejas que el alma siente. Cuando tú escuchas, no solamente reduce el temor y la frustración y elimina el dolor y las quejas, pero también cuando uno escucha, eso aumenta el valor de la persona delante de sus ojos y también delante de los ojos de nosotros también. En primer lugar, Santiago dice, toma tiempo para reflexionar en sé
rápido para escuchar. En segundo lugar, Santiago dice en el verso 19 al 20, dice, sé lento para hablar, lento para hablar. En primer lugar, el primer paso Santiago nos da es escucha. Añádele el valor a las personas y toma el tiempo para entender y escuchar. En segundo lugar, sé lento para hablar. Básicamente, si tú quieres controlar el enojo en tu vida, tienes que tener menos palabras. Dile a tu esposa, dile, mija, tienes que tener menos palabras. Dile a tu esposo, dile, papi, tienes que tener menos palabras. Mira, si quieres controlar el control del enojo, de la ira, básicamente es control de tu boca. Uno calma su enojo a través de calmar su lengua, lo que uno dice. Honestamente, hay ciertas cosas si tú quieres aprender cómo controlar tu enojo, vas a tener que aprender cómo controlar tus palabras. Y las palabras vienen a la boca a través de pensamientos. La palabra de Dios dice que tomamos y prendemos todo pensamiento y lo sujetamos al conocimiento de Cristo Jesús. Si tú quieres empezar a controlar el enojo, vas a tener que aprender cómo controlar tus palabras y tus pensamientos. Honestamente, hay ciertos pensamientos que nunca deben de salir de tu boca. Deben de quedarse como un pensamiento ligero que despides rápidamente. Hay ciertas palabras que se tienen que poner un alto antes que salgan de tu boca y nunca deben de ser declaradas. En Proverbios capítulo 29, verso 11, la palabra de Dios dice, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe domarla. En otras palabras, el sabio sabe cómo domar su lengua. En otras palabras, el sabio no suelta todo, pero el necio suelta todo. Lo que le entra a la mente le sale de la boca. Esa es una persona que le falta sabiduría. Y el gran remedio para la ira y el enojo es detén tu lengua. No hables palabras dolorosas, no declares todo pensamiento negativo, doloroso. Toma un tiempo y espera. Sé rápido para escuchar y tardo para hablar. En otras palabras, no hables todo, espera. Mantente paciente y espera. ¿Por qué? Porque cuando uno espera, cuando uno detiene su ira, da campo para que las cosas mejoren. Esperando te da tiempo para reflexionar, te da tiempo para permitir que la ira pase. Te estás comprando tiempo valioso para permitir claridad. Sabes que el segundo presidente de los Estados Unidos, su nombre es Thomas Jefferson. Yo no sé si ustedes han oído la frase que dice, si estás enojado, toma un momento y cuenta hasta 10. Esa idea fue algo que Thomas Jefferson, el segundo presidente de los Estados Unidos, desarrolló. Y él dijo, si de veras estás enojado, cuenta hasta el número 100 para que se te pase la ira. ¿Por qué? Porque cuando estás enojado, intensamente enfurecido, tienes que tomar calma. Y la pauta y el tomar ese momento de ser tardo y pensar en lo que vas a decir te compra tiempo para permitir que el enojo te pase. La primera cosa que Santiago dice, le anima a los creyentes que hagan en el libro de Santiago capítulo 1, él dice, sean rápidos para escuchar y tardos para hablar, la segunda cosa. Y la tercera cosa que Santiago anima a los creyentes que hagan es sean tardos a enojarse, sean lentos para enojarse. Y esta es la tercera vez que Santiago lo menciona.
¿Qué crees que el Espíritu Santo está tratando de enseñarnos? Lo que el Espíritu está tratando de decirnos es, cálmate, toma calma, sé tardo en tus respuestas. Mira, la calma y la pauta en el tiempo es un gran remedio para el enojo. En Proverbios capítulo 19, verso 11, la palabra de Dios dice, el buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. En otras palabras, el hombre que tiene buen juicio es paciente. En otras palabras, él toma tiempo, no responde inmediatamente a las ofensas. Toma tiempo para considerar, para reflexionar. Toma tiempo para aconsejar con personas de sabiduría. Toma tiempo para aconsejar y pedirle guianza a Dios. Toma tiempo para consultar a su pastor, a consultar a su mentor, personas que estiman su vida y busca sabiduría. El hombre con buen juicio es paciente, espera. Sabes que cuando uno espera, eso causa que uno tome tiempo para entender. La espera te da tiempo para entender, y en cuanto tú entiendes cuáles son los motivos que causan enojo en tu vida, cuando tú buscas entenderte a ti mismo y cuáles son las motivaciones que causan esos sentimientos negativos y esas acciones dolorosas que salgan de tu vida, en cuanto tú buscas entenderte a ti mismo, tú rindes esa misma consideración a otras personas que te rodean. En otras palabras, cuando tú te entiendes a ti mismo, tú le das tiempo para entender a tu esposa. Cuando tú te entiendes a ti mismo, le das tiempo para poder entender cuál es la cosa que causa enojo y frustración en la vida de mis hijos. Cuando tú te entiendes a ti mismo, tú te das espacio y el lugar para entender cuáles son las cosas que causan enojo y frustración en las personas con cual tú trabajas o tus amigos o tus vecinos. Cuando tú buscas entender los motivos por cual tú te enojas, eso abre el campo para que tú puedas entender qué es lo que causan las personas a tu alrededor, qué es lo que les afecta a ellos que causa que se enojen. Mira, en cuanto más tú permites el control de tu mente y emociones, tus acciones se van a ajustar. Si tú permites que el enojo y la ira controle tu vida, vas a sujetar o vas a soltar tu paz. Vas a dejar que el enojo robe tu paz. Vas a permitir que el enojo robe tus bendiciones. Y si dejas el enojo que controle tu vida, eventualmente ese enojo va a robar tu destino. Tú dices, no, ¿cómo me va a robar el destino a mí el enojo? Sí, claro que sí. En cuanto más nosotros rendimos nuestra vida al poder del enojo y la ira, menos es la posibilidad que vas a entrar en la plenitud de los planes y promesas de Dios para tu vida. En cuanto más te rindes al enojo, tú permites que el enojo robe de tu vida, que el enojo robe de tu familia, que el enojo robe de tu iglesia, que el enojo robe de tu comunidad. Tú dices, no, eso solamente es un pensamiento filosófico. No, eso es un pensamiento bíblico, mi hermano. Mira, una de las personas más históricas, una de las personas más reconocidas en la Biblia, uno de los pilares del Antiguo Testamento fue Moisés. Y sin duda Moisés fue uno de los personajes más grandes en la historia de la Biblia. No solamente es reconocido en la cristiandad, pero Moisés es reconocido como un profeta y un líder en la cristiandad, en judaísmo y aún en
en Islam, él es conocido como un gran líder. Y en Números capítulo 20, versos 1 al 13, la palabra de Dios nos relata la situación en cual Moisés permitió que el enojo robara su bendición, que el enojo robara el plan de Dios para su vida. En Números capítulo 20, versos 1 al 13, la palabra de Dios nos dice que Moisés se acerca a Dios y se acerca a Dios frustrado. Miriam, la hermana de Moisés, apenas había fallecido. La nación estaba oponiéndose al liderazgo de Moisés. La nación estaba peleando en contra de las decisiones y el liderazgo que Moisés había establecido, y aún querían tomarle la vida a Moisés. Y para hacer las cosas peor, no solamente Moisés había llegado frustrado a Dios, que apenas había perdido su hermana, que la nación estaba buscando su vida, que se estaban quejando de su liderazgo, pero todo el mundo estaba sediento, tenían sed, estaban en medio de un desierto sin agua. Y sus familias estaban al borde de morir. No solamente sus vidas, sus familias, pero también todo su ganado estaba arriesgado en perderse la vida. Y Dios permite, a Moisés se acerca a Dios y le pide a Dios y pone su queja delante de Dios, y Dios le responde. Qué bien que Dios nos oye, ¿verdad? Que Dios nos responde. Y Dios le responde a Moisés y le dice: Moisés, toma tu vara, lleva a tu hermano Aarón, junta la asamblea y háblale a la roca. Y cuando tú haces estas cosas, cuando tú tomas tu vara, cuando tú tomas a Aarón y tú te acercas rodeas la asamblea y hablas a la roca, agua va a fluir y agua va a salir para todo el mundo. Pues Moisés dice: ok, eso es lo que voy a hacer. Moisés va y hace lo que Dios le dice que haga. Moisés va y saca su vara, toma su vara. Va y le dice a Aarón: Aarón, vamos a reunir la asamblea. Y Moisés y Aarón van y reúnen la asamblea y les habla a las personas. Él empieza a hablar a la asamblea y los empieza a regañar y empieza a corregirlos con palabras fuertes. Y después que él corrige la asamblea y suelta todo ese enojo, él toma su vara y con la vara le pega a la roca, no una vez, pero dos veces. Y a la segunda vez, cuando Moisés le pega a la roca, agua empieza a fluir y todo el mundo es salvo. Y en el verso 12 de Números capítulo 20, la palabra de Dios dice que Dios le habla a Moisés y le dice: Moisés, porque no hiciste lo que te dijiste, no vas a mirar con tus ojos, no vas a llegar a la plenitud de la promesa que yo había apartado para tu vida. ¿Por qué? Porque Moisés dio campo, rendió sus facultades, cedió sus facultades al enojo. Y el enojo lo llevó a actuar fuera de lo que Dios le había dicho que él hiciera. En vez de hablarle a la roca, él empezó a regañar a la comunidad, a la multitud, al pueblo. Y en vez de hablarle a la roca que rendiera agua, le pegó a la roca por su enojo. Y porque él se cedió al enojo, Dios le dijo a Moisés: no vas a entrar a la promesa que yo había planificado para tu vida, a causa de ceder al enojo. Y pues en esta noche, en esta mañana, en que estamos aquí a las 9 de la mañana en nuestras instalaciones, no puedes permitir que el enojo controle tus acciones. ¿Por qué? Porque si tú permites que el enojo controle tus acciones y tus decisiones, vas a permitir que el enojo te robe de las promesas de Dios y tu destino en Dios. Porque Dios no quiere discípulos
amargados y enojados. Y pues Santiago, en Santiago capítulo 1, versos 19 y 20, nos da 3 claves para poder apagar con el enojo en nuestra vida. Ser rápido para oír, ser tardo para hablar y ser lento para enojarte. ¿Por qué? Porque Dios te da a ti el poder para vencer el enojo ahora. En 2 de Timoteo capítulo 1 verso 7 la palabra de Dios dice a través del apóstol Pablo a Timoteo, dice la palabra de Dios, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dios te da un espíritu de poder ahora. Y Dios te da a ti la habilidad de poder escuchar y entender, de poder aplacar y detener palabras que han cruzado el pensamiento, pero no son sabias palabras de soltar. Y Dios te da el poder para poder frenar tu lengua, para no hablar esas cosas. Y no solamente eso, pero Dios te da el poder de ser lento a la ira. Quisieras pedirle al Señor, ahí donde estás, en las circunstancias en cual te encuentras ahora, pedirle al Señor que venga a tu vida, invítalo, y la paz de Dios va a introducirse en tu vida, en tu circunstancia ahora. No, ora conmigo. Señor Jesucristo, en esta mañana te doy gracias. Te doy gracias que me das el poder de vencer la ira en mi vida. Señor, esta situación en cual estoy trazando es difícil, pero no me voy a enojar, porque tú, oh Dios, me das la llave para vencer. Tú me has dado tu palabra en cual me da el poder de poner estos principios en práctica, y me das tu Espíritu Santo que me bautiza ahora, me llena ahora, que me da poder para vencer las circunstancias y el enojo que siento en mí ahora. Gracias por tu paz, gracias por tu presencia. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo creo con todo mi corazón, si tú oraste esa oración, que la paz de Dios está en ti y contigo en estos momentos. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Dios te bendiga y gracias por apoyar la obra del ministerio. Si sientes en tu corazón contribuir y apoyar el ministerio, nomás busca la aplicación Zelle, Zelle, a través de tu aplicación bancaria, y pon nuestro correo de la iglesia aquí, nuestro correo electrónico iblajabra, como la ciudad, iblajabra@yahoo.com. Y si el Señor pone en tu corazón apoyar la obra del ministerio, que Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios los guarde. Los esperamos aquí esta mañana a las 9 de la mañana. Dios le bendiga.